El día de hoy les traigo un video en el cual les voy a enseñar cómo utilizar Bootstrap 4 para desarrollar un sitio web real. Vamos a desarrollar el sitio web que ves aquí enfrente, que está constituido por una navegación, por una cabecera, por una sección de un comentario de un usuario frecuente de nuestro sitio web, por una sección de información, por una segunda sección de información y finalmente por un formulario de contacto. Es un sitio web bastante sencillo, pero nos va a ayudar a entender cómo funciona Bootstrap y también a desarrollar un sitio web real. De hecho, además de Bootstrap también vamos a utilizar otras bibliotecas más. Por ejemplo, si nosotros refrescamos nuestro sitio web, vamos a poder ver animaciones que hacen lucir mejor a nuestro sitio web. Y todo esto lo vamos a configurar y vamos a tratar de escribir un poco de código de JavaScript para que funcione de la manera que has visto. Este es el resultado final. Aparte de esto, también vamos a agregar un pequeño código de JavaScript que nos permite navegar entre distintas secciones sin que el contenido haga un cambio brusco. Por ejemplo, estoy en la sección principal, quiero ir a About y observa que el contenido se desliza. De esta manera puedo navegar sin que el contenido se muestre de una manera brusca al usuario. Y todo esto lo vamos a desarrollar completamente desde cero. Te recomiendo que ya conozcas algo de Bootstrap y de HTML y de CSS. Así que si quieres desarrollar un sitio web real, pues vamos a empezar. Muy bien, antes de empezar voy a comentarte que ya todo el código que vamos a escribir el día de hoy está subido en GitHub. GitHub es un sitio web que te permite subir código y poder verlo incluso en el mismo sitio web. Para descargarlo tienes que entrar en este enlace que te voy a dejar en la descripción del video y luego vas a tener que venir en este botón verde donde dice clonar o descargar. Aquí verás una opción que dice descargar zip y una vez des un clic aquí va a descargarte un zip, lo descomprimes y así de sencillo vas a descargar todo el proyecto, en caso quieras ver el código. Si en caso quieres desarrollarlo tú mismo, pues dentro de unos segundos voy a mostrarte cómo hacerlo. Por ahora, voy a comentarte también que todo el código está dentro de una carpeta llamada src. Aquí está el HTML, el CSS y sobre todo las imágenes. Esto es importante para que tú coloques las mismas imágenes que yo voy a utilizar. Pero si en todo caso no quieres hacerlo, siéntate libre de modificarlas o reemplazarlas por las imágenes que tú gustes. Muy bien, entonces ya tienes todos los recursos, pues ahora vamos a empezar a construir nuestro sitio web. Muy bien, vamos a empezar. Lo primero que voy a hacer es crear el proyecto en una carpeta. Así que vamos a ir a nuestro escritorio, vamos a crear una carpeta nueva y vamos a llamarla Bootstrap-Team. Muy bien, aunque el nombre puede ser cualquier otro, así que siéntete libre de cambiarlo. Vamos a arrastrarlo dentro del editor de código. En mi caso voy a utilizar Atom como editor de código. Pero si tú no gustas de Atom, puedes utilizar cualquier otro, Sublime Text, Visual Studio Code o el que gustes. Yo hace un video ya he mostrado cómo instalar Atom y también los complementos y plugins y la configuración que utilizo. Así que si gustas puedes ver el video que te lo voy a dejar en las tarjetas o en la descripción de este video. Muy bien, entonces dentro de nuestro editor de código vamos a crear un nuevo archivo que sea un index.html. Este HTML va a contener todo el código de nuestro proyecto, entonces vamos a escribir aquí una estructura de HTML y adentro del título vamos a escribir Bootstrap sitio web, Bootstrap website. Aunque puede tener cualquier otro título, obviamente. Vamos a guardarlo, y si queremos ver este proyecto en el navegador, podemos hacerlo de dos maneras. Vamos a ir a la carpeta, vamos a dar un doble clic, y así de sencillo tenemos el proyecto abierto. Pero en mi caso, yo voy a utilizar un servidor que ya viene incluido en el propio Atom, con un complemento que he instalado. Esto ya lo he mostrado en el vídeo que te he mencionado, en el cual muestro cómo instalar Atom y la configuración. No es necesario que utilices este complemento se llama Atom Light Server. Y como te digo, no es necesario que lo utilices, tan solo si ya lo has abierto, vas a tener que empezar a, por ejemplo, escribir código. Por ejemplo, vamos a escribir un H1 y vamos a escribir un hola mundo. Y vamos a guardar. Y refresca simplemente tu página a medida que vas escribiendo el código. Mientras que yo voy a utilizar un servidor que él va a refrescar la página por mí cada vez que yo haga un cambio. Por ejemplo, sigo escribiendo aquí texto y guardo y va apareciendo automáticamente. Esto es mucho más ágil para mí de poder desarrollar. Entonces si te interesa te recomiendo ver ese video y si no, tan solo empiezas a refrescar la página cada vez que haces un cambio. Muy bien, entonces con esto dicho, pues vamos a empezar a enfocarnos netamente en nuestro código de nuestro HTML. Muy bien, debajo de este título vamos a empezar a agregar los estilos y los JavaScript que vamos a utilizar dentro de nuestro sitio web. Vamos a escribir un comentario para ir separándolos. Vamos a escribir aquí Bootstrap 4 para decirle que aquí debajo irá el estilo de Bootstrap. Y hay dos formas de agregar Bootstrap.
Uno es descargando un zip y descomprimiendo ese zip y agregando todos esos archivos dentro de este proyecto. Es una tarea algo tediosa y si sabes cómo hacerlo, te recomiendo que lo hagas para que puedas aprender de qué va. Pero hay una forma mucho más sencilla de utilizar Bootstrap, y esa es a través de su sitio web oficial que nos da un enlace y tan solo tenemos que pegarlo dentro de ese HTML y así de sencillo vamos a poder empezar a utilizarlo. Entonces vamos a ir a getbootstrap.com, vamos a ir en este botón donde dice Get Started y debajo observa que ves una CSS o una especie de enlace con ya todo escrito que tan solo lo tienes que copiar o dar un clic en este botón y vamos a pegarlo debajo de este Bootstrap 4. Así de sencillo hemos pegado un enlace y este se encarga de tener Bootstrap en nuestro proyecto. De hecho vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestro sitio web y observa que los estilos son distintos. La razón es que nosotros estamos agregando un estilo ya predefinido gracias a Bootstrap. Además de Bootstrap 4 también voy a necesitar sus scripts. Debajo del body vamos a agregar un pequeño comentario que se llame Bootstrap 4 scripts. Esto es tan solo para que luego cuando tu sitio web ya esté terminado se pueda adaptar a distintos tamaños de pantallas y aparezcas en navegación y aparezca algunos efectos. Entonces vamos a ir de nuevo a la página web oficial y aquí debajo dice JS. Entonces tan solo damos un clic en este botón copiar o también podemos seleccionarlo todo y copiarlo. Es prácticamente lo mismo. Entonces también ahora tenemos estos scripts dentro de nuestro proyecto. Así de sencillo ya tenemos Bootstrap sin tanto trabajo. Entonces lo que falta es también agregar una fuente y voy a agregar más estilos. Todo esto voy a dejarlo ya preparado para ya luego enfocarme tan solo en el código. Muy bien, entonces debajo de este comentario vamos a escribir aquí nuestros custom CSS, nuestros CSS propios, nuestros CSS customizados. Entonces dentro de nuestro proyecto vamos a crear una nueva carpeta llamada CSS. Dentro de esta carpeta CSS, bueno de hecho voy a colocarlo en minúscula, vamos a renombrarlo CSS en minúscula. Dentro de esta carpeta CSS vamos a agregar un archivo llamado main.css y aquí adentro vamos a empezar a agregar nuestros estilos que empiecen a alterar nuestro HTML, además de los códigos de Bootstrap. Pero esto también tenemos que enlazarlo, entonces vamos a decir link, luego vamos a decir que dentro de la carpeta CSS hay un archivo llamado main.css. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestra página y parece que nada pasa. Pero vamos a probarlo, vamos a decirle que el body es de un color, por ejemplo, vamos a decirle un background de color negro. Vamos a guardarlo y observa que se coloca de color negro. Entonces sí lo está leyendo. Muy bien, vamos a quitar estos estilos. Ya luego vamos a colocar unos estilos que sí vamos a utilizar, pero al menos ya hemos comprobado que funciona el main CSS. Además del main CSS, también voy a agregar una biblioteca de JavaScript que simule algún efecto. Te lo voy a mostrar. Ok, este es el efecto que te estoy mencionando. Se llama Scroll Reveal. Es decir, que mientras voy bajando dentro de la página se va mostrando ciertos contenidos a través de una especie de animaciones. Entonces este efecto también lo vamos a agregar dentro de nuestro sitio web. Vamos a tener que configurarlo, pero mientras tanto vamos a agregarlo. Tan solo he entrado a la página llamada scrollreveal.org, luego vamos a entrar a GitHub, que es su página de donde está el código, y a través de una CDN, al igual que como lo hicimos con Bootstrap, vamos a poder utilizarlo. Entonces tan solo copiamos este CDN de aquí. Vamos a nuestro HTML, en nuestro editor de código, y aquí vamos a colocar un comentario, scroll reveal. Muy bien, y aquí debajo vamos a pegar el script. Así de sencillo, ya tenemos ese script que luego vamos a tener que configurarlo para que empiece a funcionar. Además de esto, también quisiera tener fuentes, es decir, una fuente distinta a la fuente típica que viene con Bootstrap o a la fuente típica que está en el navegador. Entonces, arriba de Bootstrap vamos a agregar una fuente desde Google Fonts. Vamos a agregar otro comentario aquí. La fuente que voy a utilizar se llama Titilium Web. Para descargarlo tan solo tienes que entrar a fonts.google.com/specimen/Titilium Web. Muy bien, entonces también puedes escoger cualquier otra fuente que tú gustes, siéntete libre de cambiarlo, esto no es ningún problema. Vamos a ir aquí en este botón donde dice seleccionar esta fuente, vamos a seleccionar este panel de aquí, vamos a copiar este enlace y vamos a ir a nuestro HTML y lo vamos a pegar. Bueno, aquí debajo de Google Fonts. Muy bien, entonces ya tenemos una fuente, ya tenemos Bootstrap 4 y tenemos nuestro CSS customizado. De hecho, vamos a colocarlo al último, debajo de todos los scripts y las bibliotecas. Vamos a guardarlo, vamos a ir a nuestro sitio web, ya podemos cerrar esto. Bueno, de hecho, esto de aquí
ya podemos empezar a utilizarlo para que afecte a todo nuestro sitio web. Para que eso pase, tan solo vamos a copiarlo, este pequeño texto de CSS, vamos a ir a nuestro main.css, vamos a escribir body, y yo quiero que todo el cuerpo de mi HTML esté afectado por esa nueva fuente de Google. Entonces vamos a guardarlo, vamos a nuestro código y observa que ahora luce distinto. La razón es que ahora todo nuestro código que esté dentro del HTML, toda nuestra página, tendrá esta nueva fuente. Muy bien, entonces así de sencillo ya hemos configurado todo nuestro HTML. Ahora sí, vamos a nuestro HTML, vamos a quitar este hola mundo de aquí y vamos a empezar a escribir todo nuestro código de Bootstrap. Muy bien, entonces vamos a empezar con la navegación, que es una parte muy simple de poder crear con Bootstrap, ya que si vamos a su página oficial, vamos a ver algunos ejemplos. Por ejemplo, si vamos aquí en esta barra de búsqueda, podemos escribir navbar y nos va a llevar a una sección donde vamos a ver puras navegaciones. Pero en este caso vamos a navegar también con su propio menú, vamos a ir en esta sección de componentes y vamos a buscar navbar por aquí. Y observa que aquí está navbar. Y de nuevo hemos llegado a la documentación donde podemos ver algunas navegaciones ya escritas. Por ejemplo, si quiero esta navegación, tan solo copio este código de aquí y así de sencillo ya tengo una navegación. Aquí hay una mucho más simple, tan solo con un título. Aquí tan solo hay con un logo. Y de esta manera también podría escribirlo. Pero esto es una forma mucho más sencilla. Vamos a utilizar esta navegación de aquí. Es recomendable utilizar esta navegación porque ya tiene todo escrito, además que también se va a adaptar a dispositivos móviles, es decir, cuando el tamaño de la pantalla cambie, va a aparecer ese menú de hamburguesa y nuestra navegación va a seguir funcionando. Entonces vamos a copiar esta navegación de aquí, que se llama nav. Vamos a copiarla y vamos a pegarla dentro de nuestro HTML. De hecho voy a escribir un comentario antes de pegarlo, voy a escribir un comentario llamado navbar o navigation. Muy bien, y debajo voy a pegar el contenido, ese que hemos visto hace algunos segundos. De hecho voy a ordenarlo un poco. Muy bien, entonces aquí tenemos el título y tenemos unos cuantos ULs, o con cada uno su LI. Vamos a guardarlo, vamos a verlo en pantalla. Y observa que así de sencillo ya tengo una navegación. Obviamente vamos a customizarlo. Vamos a ir a nuestro código. Vamos a cambiar este título de navbar por Bootstrap website. Vamos a guardarlo, aquí lo tenemos. Y esta navegación que está aquí, esta navegación que vemos con estas tabs, vamos a colocarlo hacia la derecha, que flote hacia la derecha. Para hacerlo es muy sencillo con Bootstrap. Tan solo agregamos al UL, que contiene todos los LI, una clase llamada ml-auto, que significa margin left-auto. Entonces tan solo lo colocamos, lo guardamos, vamos a nuestro código y observa que así de sencillo ya tenemos nuestra navegación hacia la derecha. Además de esto vamos a customizar esto de aquí, vamos a cambiarlo. Por ejemplo, el home yo no quiero que tenga este span de aquí, así que vamos a cambiarlo. Este enlace de aquí no quiero que sea características, sino podríamos cambiarlo a cualquier otra cosa. En mi caso voy a colocarle tan solo un acerca de, un about. Vamos a colocarlo. Y la otra pestaña o el otro enlace voy a llamarlo contact. Porque vamos a tener también un formulario de contactos en donde un usuario puede enviarnos un mensaje. Obviamente eso lo tendrás que hacer con un lenguaje de servidor, pero en este caso vamos a quedarnos tan solo con el estilo del formulario. Vamos a quitar este LI de aquí, este último LI, vamos a guardarlo y así de sencillo ya tenemos nuestra navegación lista. Ahora, algo a notar es que esta navegación está muy pegada, su contenido, hacia los extremos. Si quisiéramos tener un poco de espaciado, pues podríamos agregar un contenedor de Bootstrap, el cual va a ser un pequeño espacio hacia los lados y el contenido se va a centrar un poco. Vamos a ver de qué se trata. Como toda esta navegación tiene todo este contenido, vamos a cortarlo temporalmente y vamos a agregar un div con una clase container. Adentro de esta clase container vamos a pegar de nuevo el contenido, vamos a guardarlo, vamos a nuestro sitio web y observa que ahora el contenedor lo que ha hecho es entrar el contenido para tenerlo de una manera un poco más ordenada, por así decirlo. Muy bien, entonces así de sencillo ya hemos acabado con nuestra navegación. Vamos a ir a nuestro sitio web y debajo de la navegación vamos a agregar otra sección más, que sea para la cabecera. Vamos a agregar aquí un comentario que diga header. Vamos a escribirlo bien. Header. Y debajo de este comentario vamos a empezar a escribir nuestro header, ya que esto vamos a tener que empezar a escribirlo nosotros mismos porque es código que no vamos a encontrar un ejemplo en el sitio oficial. Entonces vamos a escribirlo.
vamos a escribir una etiqueta llamada header, y dentro de esta etiqueta vamos a empezar a agregar una que otra etiqueta además de los estilos. Pero para identificar esta sección de aquí en la navegación, es decir, cuando un usuario dé un clic en Home, quiero que me envíe esta sección. Vamos a agregarle un ID. Este ID vamos a llamarlo header. Aunque el nombre sea redundante, recuerda que esto es para que la navegación pueda identificarlo. Entonces cuando yo dé un clic en Home, me va a enviar a esta sección llamada header. Por ahora parece que no va a servir, pero ya luego cuando terminemos nuestro sitio, nos servirá para que el usuario pueda navegar entre distintas secciones. Muy bien, dentro del header vamos a empezar a agregar un contenedor de Bootstrap. Vamos a agregar un contenedor y este contenedor tendrá una fila dentro, un row de Bootstrap, que estará dividido en dos partes, en dos columnas de Bootstrap. Entonces vamos a agregar otro div con un call-md-6. Y de hecho, Bootstrap se conforma de 12 columnas. Entonces quiero otra columna de 6. Entonces de esta manera tengo el contenido dividido a la mitad, ya que como está conformado por 12 columnas, 6 columnas para un lado hacia la izquierda y 6 columnas hacia la derecha. Muy bien, dentro de estas columnas de 6, lo único que vamos a colocar es una imagen. Esta imagen lo voy a colocar dentro de un div para luego poder identificarlo y también poder agregarle una animación. Recuerda que hemos agregado una biblioteca llamada ScrollReveal. Vamos a tener que luego decirle a qué partes vamos a agregarle animaciones. Es por eso que voy a agregar una imagen aquí, pero dentro, es decir, esta imagen va a estar dentro de un div. Entonces vamos a escribir un div de aquí, y este div vamos a agregarle una clase por la cual luego vamos a poder identificarlo. Vamos a decirle que se llama header-content-left. Sé que el nombre es algo largo, pero de esta manera no lo vamos a confundir luego. Entonces, aquí adentro vamos a agregar esa imagen que te digo. Esta imagen vamos a tener que traerla desde los repositorios, es decir, desde el código que te he mostrado al inicio. O incluso puedes colocar la imagen que tú desees, no hay ningún problema. Vamos a crear una carpeta dentro de nuestro proyecto llamada img. Muy bien, esta carpeta no tiene nada, ninguna imagen, pero vamos a ir a nuestro sitio web y descargarlo. En mi caso voy a utilizar GitHub, como te había dicho, aquí está todo el proyecto. Vamos a ir a la carpeta src, a la carpeta img, y aquí están las imágenes. Voy a utilizar la imagen 1. Esta imagen 1 es tan solo de un smartphone. Entonces voy a darle un clic derecho, guardar imagen como, y voy a guardarlo dentro de la carpeta Bootstrap Team, dentro de la carpeta img, y con el mismo nombre, image1 png, del formato png. Vamos a guardarlo. Así de sencillo, ya se ha guardado. Vamos a nuestro código, y aquí tenemos la imagen dentro de nuestro proyecto. Entonces vamos a agregarla. Desde la carpeta img, quiero la imagen, o llamada image1.png, tiene que ser exactamente el mismo nombre. Y así de sencillo ya tenemos nuestra imagen. De hecho vamos a quitar este alt de aquí, vamos a guardarlo, vamos a nuestra página. Y observa que ahora tenemos la imagen, sí, pero está algo grande. Entonces como quiero que ocupe el 100% del ancho de las columnas, vamos a agregarle un estilo en línea y decirle que el ancho será del 100%. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora la imagen ocupa tan solo el ancho de las columnas. Pero un detalle también es que está muy pegado hacia la navegación. Para darle un margen hacia arriba, Bootstrap también ya nos da algunas clases. Por ejemplo, dentro del container o al lado del container, vamos a agregarle un margen top de 5. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora el contenedor tiene un margen hacia arriba. De hecho puedes agregarle a cualquier otro elemento. Incluso a la columna simplemente o a la fila. En este caso le he agregado a todo el contenedor, ya que aquí al lado también voy a tener texto. Entonces vamos a escribir ese texto que te menciono. Dentro de las otras 6 columnas vamos a agregar un título. Pero como este texto, o digamos estos textos que voy a colocar en esta parte, también quiero que tengan una animación luego, también lo voy a colocar dentro de un div. Entonces vamos a agregar otro div que tenga la clase header content. Y si el anterior era left de izquierda, este será right de derecha. Entonces tenemos el contenido de derecha y el contenido de la izquierda. Entonces aquí adentro vamos a empezar a agregar los textos. Por ejemplo, voy a agregar un h1 que tenga unos cuantos textos. Por ejemplo, voy a agregar un loren de 3. Este es tan solo texto de ejemplo. Aquí puedes colocar el título de tu sitio web, etc. Vemos el h1. Debajo del h1 voy a agregar un párrafo. Vamos a agregar también con un texto de loren simplemente, texto de prueba. Siéntete libre de colocar cualquier texto que tú desees. En mi caso yo tan solo estoy utilizando este texto. Vamos a guardarlo. Y así de sencillo tenemos texto de prueba. Debajo del párrafo también quisiera un botón.
y vamos a empezar a agregar un botón. Y de hecho, en lugar de agregar un botón, vamos a agregar un enlace. La razón es que luego con Bootstrap podemos convertir este enlace en un botón. Es decir, es un enlace, pero se va a estilizar como si fuera un botón. Entonces, vamos a agregar el href hacia ningún lado. Y las clases, vamos a decirle que tenga una clase de Bootstrap llamada btn, de botón, btn guión y el color. Por ejemplo, vamos a colocarle un color secundario, un color gris. Pero como quisiera que tenga un efecto, vamos a agregarle outline-secondary. Esta es una clase que viene con Bootstrap. De hecho, estas dos son clases de Bootstrap para convertir este enlace en un botón, como te digo. Aquí adentro vamos a agregarle un texto a este enlace. Entonces vamos a decirle read more, leer más. Muy bien, entonces aquí tenemos el botón, tenemos el texto, tenemos el título. Pero este botón quisiera que sea un poco más grande. Para hacer eso, vamos a agregarle aquí unas cuantas clases más. Por ejemplo, voy a decirle btn-lg. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora el botón luce un poco más grande. Además, voy a agregar un pequeño margen hacia arriba de cada uno de los elementos. Por ejemplo, este párrafo quisiera que tenga un margen hacia arriba. Vamos a ir a sus clases de la etiqueta P y vamos a agregarle como clase un margin top de 5, por ejemplo. Y observa que ahora tiene un margen hacia arriba. De la misma manera también voy a agregarle hacia el enlace. Entonces, aquí al lado del btn-lg vamos a agregarle un margen top de 2 simplemente. Muy bien, entonces ya tiene un espaciado. En cuanto al título, yo quisiera que sea un poco más grande. Para hacerlo hay muchas maneras de hacerlo en Bootstrap. Pero en mi caso voy a utilizar una clase de Bootstrap llamada display. Guión y el número del tamaño que quisiéramos mostrar. Por ejemplo, si coloco display 1, observa que es un texto bastante grande. Si coloco display 2, el texto es un poco más pequeño. Y de la misma manera para el resto de números. De hecho, tan solo está del 1 al 4. Entonces voy a colocar display 4. Y observa que el texto aún sigue siendo grande, pero al menos coincide con el header. Entonces, así de sencillo, ya hemos acabado con nuestro header. Ahora vamos a continuar con nuestra sección de testimonios de nuestro sitio web. Vamos a volver a nuestro HTML, debajo del header vamos a agregar una sección nueva. Esta sección se va a llamar Testimonial, ya que vamos a agregar un comentario de un usuario de nuestro sitio web. Ahora, dentro de este testimonial vamos a agregar un section y vamos a colocarle un ID. La razón por la que le estoy agregando un ID es que yo quiero que esta sección pueda ser referenciada luego quizás dentro de mi navegación. Pero al menos por ahora vamos a colocarle simplemente un ID llamado testimonial. Adentro de este section vamos a colocar un div con una clase container. Y en este caso no necesito agregarle una fila porque no voy a dividir mi contenido en columnas como lo he hecho anteriormente. Así que voy a agregar tan solo el contenido que es el párrafo. Y el párrafo vamos a colocarle aquí un texto de prueba, un loren, que es el comentario. Y debajo vamos a agregar también otro párrafo que sea para el usuario. Vamos a agregar un loren de 2. Bueno, vamos a colocar un nombre en sí, porque esa es la persona que ha agregado el comentario anterior supuestamente. Entonces vamos a decir el nombre de una persona, voy a colocarle Ryan Reid. Tú colócale cualquier nombre que tú desees. Recuerda que esto es tan solo un sitio web de prueba en mi caso, tú ya luego lo puedes mejorar. Y aquí vamos a agregar unas cuantas clases de Bootstrap de nuevo. Vamos a agregar como etiqueta P una clase que tenga un pequeño margen hacia abajo para que se separe el texto y el autor. Vamos a colocarle un margin button de 2. Vamos a guardarlo, vamos a ver cómo queda. Y observa que aquí tengo el párrafo y tengo también el autor. Pero no luce nada bien porque parece que no se diferencia con el contenido de arriba. Parece que aún estamos dentro de la sección del header. Entonces, para empezar a separarlo, lo que voy a hacer es empezar a estilizarlo. Vamos a cambiar el tamaño del autor. Vamos a agregar una clase también. Y vamos a decirle que esta etiqueta P, aunque sea un párrafo, yo quiero que luzca como un H4. Este es un estilo de Bootstrap. Y observa que ahora el título o el nombre del autor luce un poco más grande. Ahora en cuanto al párrafo también quisiera que tenga un efecto. Es decir, aunque sea un párrafo, quiero que luzca como un H2. Vamos a guardarlo y observa que ahora se nota un poco más. Pero aún así parece que estuviera formando parte del contenido del header. Entonces, ¿cómo podemos alterarlo? La manera más fácil es alterándolo con nuestros propios CSS. Entonces vamos a ir a nuestra carpeta de CSS y recuerda que esta es una sección con un ID llamado testimonial. Entonces vamos a poder seleccionarlo tan solo con el ID llamado testimonial y adentro vamos a empezar a cambiar el background. Por ejemplo, voy a colocarle un background de F1, F1, F1
Vamos a guardarlo. Y observa que ahora tiene un color distinto. Vamos a empezar a agregar también un pequeño padding de 50 píxeles hacia arriba y vamos a agregar un 0 hacia la derecha, 30 píxeles hacia abajo y 0 hacia la izquierda. Vamos a agregar también una alineación de texto centrado, aunque esto también se podría hacer con Bootstrap. Y vamos a agregarle un margen top a todo el contenido de 40 píxeles para que se vea un poco más con un espaciado hacia el header. Entonces vamos a terminarlo, vamos a guardarlo. Y observa que ahora el contenido luce distinto, porque ahora parece que fuera parte de otra sección. Así de sencillo, pues ya tenemos otra sección más de nuestro sitio web. Ok, entonces continuemos con la siguiente sección. Vamos a ir a nuestro HTML, vamos a ir debajo de esa sección llamada Testimonial, y la siguiente sección será para dar información. Voy a llamarlo Info 1 a esta sección, información número 1, aunque puedes luego cambiarle el nombre si tú gustas. Vamos a agregar una sección, vamos a agregarle también un ID para poder identificarlo luego, y vamos a llamarlo Info 1. Aquí debajo vamos a empezar a agregar un contenedor de Bootstrap. Y en este caso sí voy a agregar una fila de Bootstrap. La razón es que voy a tratar de separar el contenido, digamos, hacia la derecha y otro contenido hacia la izquierda. Entonces eso lo voy a hacer a través de las columnas. Y es por eso que necesito esta fila, ya que las columnas tan solo funcionan dentro de una fila de Bootstrap. Ahora voy a empezar a agregar estas dos columnas. Van a ser columnas de 6. Y de hecho son dos separaciones, entonces serán dos columnas de 6, que conforman las 12 columnas de Bootstrap. Muy bien, entonces dentro de esta columna de 6 voy a agregar también una imagen. Es muy parecido a lo que ya habíamos hecho previamente. Entonces vamos a agregar aquí un div y vamos a llamarlo info-left. Este div va a servir luego para yo poder agregarle una animación al contenido. Dentro de este div vamos a agregar una imagen. Esta imagen vamos a colocarla dentro de nuestra carpeta de imágenes. Entonces siéntete libre de colocarle una imagen que tú gustes. En mi caso voy a utilizar la imagen que ya tengo guardada en mi proyecto. Entonces voy a ir ahora a imagen 2. Se llama image2.png y voy a agregar esta imagen de aquí. Voy a darle un clic derecho, guardar imagen como, y vamos a guardarla en la carpeta de imágenes. Muy bien, ya se ha guardado, vamos a nuestro proyecto y aquí tenemos la otra imagen. Muy bien, entonces voy a decirle, dentro de la carpeta de img está un archivo llamado image2.png. El alt no lo voy a colocar, aunque deberías, si en tu caso quieres colocarle, también tan solo agregas alt. Y aquí adentro, colócale un texto alternativo en caso la imagen no cargue. Por ejemplo, podrías colocarle smartphone, ya que es la imagen de un smartphone. Muy bien, en mi caso no lo voy a agregar, vamos a guardarlo, vamos a ver cómo luce. Y parece que la imagen también es un poco grande. Vamos a agregarle de nuevo ese truco del style, vamos a decirle un width de 100% del ancho de las columnas. Y muy bien, entonces ahora ya tenemos una pequeña imagen hacia la izquierda. Pero también quisiera que tenga un margen hacia arriba para que el contenido esté tan junto. Entonces vamos a agregar a nuestra fila un margin top de 5. Vamos a guardarlo. Y observa que ahora tenemos un margen. Muy bien, aparte de la imagen, en la otra columna de 6 voy a agregar también texto. Entonces aquí vamos a agregar un div. Y si este era info left, aquí vamos a agregar info right. Y aquí adentro vamos a agregar el texto. Por ejemplo, quiero agregarle un h2. Es decir, una etiqueta de título h2. Vamos a agregarle un texto de unas 4 palabras, un loren 4. Vamos a guardarlo. Y observa aquí que aquí tenemos un título. Muy bien, aparte del título quiero agregarle un párrafo. Entonces vamos a agregarle un loren simplemente para tener texto de prueba. Y así de sencillo ya tenemos el párrafo. Vamos a agregar después del párrafo un pequeño enlace, un pequeño botón. Entonces vamos a decirle que este botón no va a redireccionar a ningún lado. Y vamos a agregarle una clase de Bootstrap. La clase será exactamente igual a la anterior, btn outlined secondary. Y también podremos agregarle el tamaño grande, btn-lg, y luego el texto dentro del enlace. El texto podríamos leer también más, read more. Vamos a guardarlo. Y así de sencillo ya tenemos todo el contenido. Pero algo a notar es que todo el contenido parece que no está centrado con la imagen. Entonces quisiera que todo esto estuviera centrado en todas estas columnas. Para hacerlo es muy sencillo. Tan solo vamos a nuestra columna de 6. Y aquí vamos a agregarle una clase más, llamada my-auto.
Es decir, vamos a decirle que el margen de las Y será automático. Vamos a guardarlo y verlo. Y observa que ahora está centrado en toda nuestra sección. Muy bien, entonces de esta manera ya tenemos otra sección más terminada. Vamos a continuar ahora agregando otra sección de la información. Vamos a ir debajo de esta sección y vamos a agregar una sección más llamada Info To. Y aquí vamos a agregar otra sección para la información. Podríamos colocarle cualquier tipo de ID. En mi caso voy a colocarle uno bastante parecido al título. Vamos a decirle como ID se va a llamar Info To, para poder referenciarlo dentro de la navegación. De hecho, esta información que tengo aquí parece que no la estoy referenciando. Voy a ver, vamos a ir a la navegación y en el About parece que no. Cuando yo dé un clic en About, yo quiero que me envíe esa sección llamada Info-1, es decir, esta sección de aquí. Vamos a guardarla y vamos a ir a nuestra navegación. Cuando doy un clic en About, me envía a Info1. Cuando doy un clic en Home, me envía a Header. Muy bien, entonces ya está funcionando. Pero quisiera que la navegación siempre tenerla a la mano. Para hacer eso, vamos a ir aquí en nuestro código y vamos a ir en nuestra navegación y vamos a agregar aquí una clase de Bootstrap llamada Fixed-Top. Vamos a guardarlo y observa que ahora la navegación parece que se estuviera sobrepuesta encima de mi contenido. Si nosotros bajamos, de hecho lo está. Entonces parece que ahora la navegación siempre va a estar disponible. Y esto sirve para que el usuario pueda navegar en distintas secciones. Por ejemplo, si va a Home o si quiere ir a About, siempre va a tener la navegación disponible. Pero este header de aquí parece que estuviera muy pegado hacia la navegación. Entonces vamos a darle un margen. Vamos a ir a nuestra clase de CSS y aquí arriba de Testimonial vamos a agregar que el header, la etiqueta header, va a tener un margin top. Vamos a darle, por ejemplo, de 20 píxeles. A ver qué tal. Parece que no hace efecto. Vamos a darle 40 píxeles. Parece que tampoco. 70. Bueno, 70 es demasiado. Vamos a darle 60. Muy bien, parece que de esta manera sí se nota algo distinto. Vamos a darle 75 de todos casos. Muy bien, ahora sí con 75 píxeles parece que se nota un espaciado. Ya luego esto lo puedes adaptar con media queries para distintos tamaños de pantalla. Pero al menos de esta manera podemos tener un pequeño espaciado y todo se mantiene igual. Muy bien, entonces vamos a continuar con la otra sección, el Info To. Vamos a ir en el index.html, vamos a bajar hacia la otra sección. Y aquí, a diferencia del anterior, en el cual teníamos una imagen y el texto, vamos a agregar tan solo dos párrafos, que van a estar divididos por columnas. Entonces aquí adentro vamos a agregar un div, con una clase container, y aquí adentro vamos a agregar un row, y vamos a agregar también una separación hacia arriba. Margen, de hecho hacia ambos lados, hacia arriba y hacia abajo. Entonces ese del eje de las Y. Y vamos a darle una separación de 5. Un margen de 5, tanto hacia arriba y hacia abajo. Dentro de este div vamos a agregar dos columnas de 6. Col-md6. Entonces van a ser dos columnas de 6. Y de esta manera forman las 12 columnas de Bootstrap. En la primera columna vamos a agregar tan solo un h2 con un texto loren de 3, por ejemplo. Y luego vamos a agregar un párrafo un poco más extenso. Vamos a guardarlo, bajamos y aquí tenemos otro párrafo. De hecho vamos a hacer lo mismo para el siguiente. Vamos a copiar simplemente esto de aquí y vamos a colocarlo en la segunda columna. Vamos a guardarlo y exactamente lo mismo. Yo sé que esto parece que no sea bastante útil, pero al menos ahora ya tenemos dos tipos de secciones que tienen dos párrafos bastante definidos. Podemos colocar más información luego. Ahora, si nosotros queremos estilizarlo, también podríamos hacer lo mismo, colocándole la clase que habíamos escrito previamente, o incluso colocándole una clase nueva. En mi caso, nosotros podemos incluso cambiarle el background directamente desde el HTML, es decir, sin la necesidad de afectarlo con una clase. Para hacer eso, simplemente vamos a nuestro HTML, en la sección completa, y aquí podríamos colocarle el color. Por ejemplo, vamos a agregar un style, y vamos a decirle background, y el color podríamos colocarle F1, 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 guardamos, y observa que ahora tenemos un color para toda nuestra sección. De hecho, si no te gusta, pues tan solo puedes mantenerlo como está. Vamos a guardarlo. Y de esta manera la sección funciona, sin la necesidad de agregarle más estilos. Si recuerdas, si quieres empezar a afectar con los mismos estilos anteriores, tan solo en lugar de tener un ID, reemplázalo por una clase, y también lo reemplazas por una clase aquí, y de la misma manera aquí en Info To. Muy bien, vamos a continuar con la otra sección final, que es la sección de contacto. Esta sección va a tener un formulario. Vamos a agregar aquí un footer
ya que es la sección final. Y este footer vamos a agregarle como ID contact. Entonces esto va a ser referenciado desde la navegación. Vamos a ir a nuestra navegación y cuando dé un clic en contact me envía a la sección llamada contact. Muy bien. Vamos a ir a nuestro footer y aquí vamos a agregar un formulario. Vamos a decir que va a estar dentro de un contenedor, div container. Dentro del contenedor vamos a colocar una fila. Y adentro de la fila vamos a agregar una columna de 5. Una sola columna de 5. La razón de que agreguemos tan solo una columna de 5 es que nosotros luego podemos darle un espaciado. De hecho vamos a hacer lo siguiente. Dentro de esta columna de 5 vamos a crear una tarjeta. Una tarjeta es tan solo un contenedor blanco, un cuadrado blanco que Bootstrap crea. Vamos a agregarle un margin top hacia arriba de 4, margin top de 4, y adentro vamos a colocarle dentro de una clase llamada cardBody el contenido de esta tarjeta, de este cuadrado blanco que te menciono. Muy bien, el contenido será un formulario. El formulario, vamos a agregarle por ejemplo una clase, de hecho este formulario podría ser la clase tarjeta, entonces vamos a hacer lo siguiente. Vamos a quitar este formulario de aquí. Y vamos a hacer que todo este contenido de la tarjeta sea el formulario en sí. Vamos a quitar esto de aquí. Vamos a agregar dentro de la columna de 5 el formulario. Entonces vamos a decir div form. Vamos a decir un form. Y la clase que tendrá este formulario será la clase card. Muy bien. Entonces este formulario no me va a enviar a ningún lado, entonces no necesita ningún método. Ya luego tú lo puedes empezar a alterar con un código de servidor. Este formulario tendrá dentro una clase llamada cardBody y adentro estarán los campos de, por ejemplo, los input text, etc. Vamos a agregar otro div que sea para el form group. Vamos a decir form group. Y aquí vamos a agregar un input de tipo text. Vamos a decir de tipo text. El nombre no es necesario en este caso. El valor tampoco, pero voy a reemplazarlo por un placeholder. El placeholder voy a decirle que va a ser para el nombre. Name. Y vamos a agregar una clase de Bootstrap llamada formControl, que es para estilizar los inputs. Muy bien, esto de aquí lo vamos a copiar una vez más. En este caso ya no para el nombre, sino para el email. Y de hecho el tipo también podría ser email. Y el formControl se mantiene. Finalmente vamos a agregar otro div que tenga la clase formGroup. Este será para el text area, es decir, para que el usuario pueda tipear su mensaje. El nombre no lo necesito. Las filas podría mantenerlas. En cuanto al contenido, vamos a agregarle aquí un placeholder que vamos a decirle message. Y vamos a agregarle unas filas de 10, por ejemplo. Las columnas sí vamos a quitarlas. Vamos a mantenerla en 30. Muy bien, vamos a guardarlo, vamos a ver cómo queda. Bajamos. Y observa que ahora tenemos un cuadrado con el contenido, pero vamos a agregarle también la clase formControl. Class formControl. Y observa que ahora el contenido pues ahora coincide con el resto de inputs. Muy bien, entonces ya tenemos el text area, tan solo falta un botón. Para que coincida con el resto vamos a crear un botón. Este será de tipo submit, aunque no es necesario tampoco agregarlo en este caso. Vamos a agregarle una clase que se llame btn-outline-secondary. Es decir, para que tenga el mismo estilo de las anteriores. Y con esto sería más que suficiente. Pero yo quisiera que ocupe, vamos a verlo cómo queda. De hecho no tiene ningún texto, vamos a agregar un texto aquí adentro del botón que diga enviar, send. Yo quisiera que ocupe este botón todo el contenido digamos de esta tarjeta de aquí. Entonces para que eso pase vamos a agregar una clase llamada btn-block. Guardamos. Y así de sencillo, ahora tenemos un botón que ocupa todo. ¿Por qué he agregado una columna de 5 cuando podría centrar el formulario? La razón es que voy a colocar como background de esta sección de contacto una imagen. Para hacer eso vamos a ir a nuestro código, vamos a traernos una imagen distinta que funciona como fondo. Y esta imagen se llama smartphones.png. Entonces aquí está la imagen, vamos a guardarla. Guardar imagen como, vamos a guardarla. Y en este caso, como va a servir de fondo, voy a digamos, insertarla con CSS. Vamos a main.css. Y aquí vamos a decir, la sección de footer, vamos a agregarle como background una URL. Y vamos a obtenerlo desde la carpeta imágenes. Como estamos dentro de main.css, quiero subir un nivel. Entonces le digo, subir un nivel. Entra a la carpeta img. Y luego toma este archivo llamado smartphones.png.
Vamos a guardarlo y ver qué tal queda. Vamos a guardarlo. Vamos a nuestro código de nuestro sitio web. Y observa que ahora tenemos nuestra sección. Si no quieres que se repita, tan solo le das aquí una opción más de que diga no repeat. Y parece que no se repite. En este caso, como no tengo una imagen tan grande y ya luego lo puedes reemplazar por otra, pues en este caso sí me funciona. Pero quisiera que el formulario también tenga un espaciado hacia arriba. De esta manera podría diferenciar este cuadrado de esta tarjeta. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Eso está dentro de cart y vamos a agregarle aquí un margin top de 5. Muy bien, vamos a ver qué tal. Parece que no afecta en nada. Margin top de 5. Vamos a agregarle un margin de 4. Muy bien, un margen arriba y hacia abajo de 4. Muy bien, entonces con esto parece que ahora sí ya está funcionando. Entonces ya hemos terminado con nuestro sitio web. Así de sencillo, no hay mucho trabajo con este sitio web, es bastante simple. Pero ahora vamos a agregarle nuestra biblioteca de Revealed, de Scroll Revealed, que nos permite que cuando el contenido recién carga, mostrar unas pequeñas animaciones. Entonces para eso vamos a ir debajo de nuestro código, al final de todo nuestro código, debajo de Bootstrap, y aquí vamos a agregar un script, una sección de scripts. Recuerda que esto lo podrías hacer también con un archivo de JavaScript por separado, pero en este caso, para ya no mantenerlo más complicado, vamos a afectarlo directamente desde aquí. Entonces vamos a agregar aquí una etiqueta scripts, un etiqueta script en línea. Y aquí debajo, o adentro del script, vamos a empezar a referenciar primero el código de Scroll Revealed. Cuando nosotros empezamos a agregar la biblioteca, nosotros podemos ejecutar un método llamado Scroll Revealed. Y al ejecutarlo, acepta como un parámetro un objeto de JavaScript. Y al ejecutarlo, esto lo podemos guardar en una variable dentro del objeto global del navegador llamado window. Y vamos a agregarlo en una variable llamada SR, de Scroll Revealed. Muy bien, esto es tan solo para que luego la biblioteca pueda obtener nuestra configuración y cargarla. Entonces, si no entiendes nada de esto y quieres ver cómo funciona, pues tan solo sigue mis pasos. Vamos a agregar lo primero, que es empezar a decirle, por ejemplo, bueno, de hecho aquí, esto de aquí es tan solo un método. Luego del método ya empezamos a configurarlo, es decir, sr.revealed, y este es el que acepta la configuración. Este método lo que hace es simplemente seleccionar un elemento y agregarle una animación. Entonces voy a decirle que el primer elemento que seleccionará será la navegación llamada navbar. Entonces, como es una clase, vamos a decirlo de la siguiente manera. Vamos a colocar dentro de estos textos, de estos string, que selecciona la clase navbar, y luego que la selecciona, pues vamos a agregarle la siguiente animación. Vamos a decirle que la animación durará unos 2 segundos. Vamos a colocarle 2000 porque es en milisegundos. Entonces 2000 milisegundos son 2 segundos. Y vamos a decirle que el origen, desde donde va a empezar la animación, será desde abajo. Vamos a decirle bottom. Muy bien, vamos a probarlo, vamos a guardarlo. Vamos a ir arriba y observa que ha aparecido una pequeña animación. Vamos a refrescar para verla de nuevo. Vamos a ir aquí. Y observa que la animación tiene una pequeña animación. Así de sencillo. Pero yo quisiera que el resto de contenido también lo tenga. Entonces vamos a copiar simplemente este método de aquí. Vamos a pegarlo. Y en este caso, el segundo elemento que quiero que seleccione, recuerdas que le habíamos colocado dentro de un div llamado header content left para la imagen y header content right para el texto. Header content left y header content right. Entonces vamos a decirle de la misma manera que seleccione la clase header content left y vamos a agregarle también una duración de 2 segundos, pero en este caso el origen será desde arriba y vamos a agregarle una pequeña distancia, un distance, y vamos a agregarle de 300 píxeles. Vamos a guardarlo y observa que viene desde arriba la animación con una distancia de 300 píxeles y cae. Para la otra sección, también llamada header content right, vamos a hacer algo parecido. Vamos a agregar también una duración de 2 segundos. En este caso, él vendrá desde la derecha. Y también la distancia que sea la misma. Muy bien, entonces vamos a verlo. Vamos a refrescar. Muy bien, entonces aquí tenemos la animación al mismo tiempo, de la navegación, de la imagen y del texto. También podríamos hacer para el resto digamos de contenido. Ya luego puedes investigar mucho mejor esta biblioteca en su propio GitHub. Puedes ir probando otros tipos de animaciones. En mi caso voy a agregarle tan solo algunos de los elementos. Por ejemplo, al botón. Vamos a ir aquí.
Vamos a copiarlo. Y el botón tiene la clase llamada BTN. Bueno, se llamaba header BTN, si recuerdo. Vamos a ver si le he colocado esta clase, header BTN. Bueno, parece que no le he agregado esta clase. Vamos a agregarla. Vamos a decirle header BTN. Esto es tan solo para afectar este botón de aquí. Vamos a bajar. Y este header BTN también le voy a agregar una duración de 2. Que en este caso el origen vamos a decirle que sea button. Y voy a agregarle también una distancia ya no de 300 píxeles, sino vamos a agregarle un delay. Es decir, para que tenga un pequeño retraso. Y vamos a decirle que el retraso será de 1 segundo. 1000 milisegundos. Muy bien, observa que se demora y luego recién aparece el botón. Entonces, así de sencillo ya podemos empezar a estilizar. Pero, ¿qué pasa con el resto de secciones? Vamos a probar con este testimonio de aquí. Vamos a decirle scroll reveal. Bueno, de hecho podríamos copiar el método como hemos venido haciendo. Vamos a copiarlo. Y en este caso vamos a decirle que afecte al ID llamado testimonial. Y luego la duración tendría que ser de 2 segundos. Que venga desde la izquierda. Y vamos a decirle que, por ejemplo, la distancia distance sea, por ejemplo, de 300 píxeles. Y luego vamos a agregarle un view factor de 0.2. Vamos a ver cómo luce. Muy bien, entonces observa que a medida que el usuario entra la primera vez va a ver estas animaciones. Entonces aquí podrías ya luego empezar a reemplazarlos con tus propios estilos, pero ya sería repetir lo mismo. Muy bien, voy a agregar el último código. El código para que cuando nosotros cambiemos de sección, pues sea a través de una pequeña, digamos, animación que se deslice el contenido y que no sea tan brusco el cambio como lo estamos viendo ahora. Muy bien, para agregarle ese efecto que te menciono, tan solo he venido aquí en Stack Overflow y aquí ya está el código con una actualización bastante simple del código. Por ejemplo, a través de jQuery, nosotros en sus últimas versiones podemos agregar unas pocas líneas de código y ya tener ese efecto. Vamos a copiarlo, te voy a dejar este enlace en la descripción del video y vamos a pegarlo al final de todo. Esto ya no sería parte de Scroll Reveal, sino del Smooth Scrolling. Ese es tan solo para que el contenido, como te digo, no cambie de una manera tan brusca como lo está haciendo ahora. Vamos a pegarlo, ese código de aquí debajo. Y vamos a ver de qué se trata. Vamos a guardarlo. Muy bien, se ha refrescado mi página. Vamos a ir a About. Y observa que se desliza. Ya no cambia bruscamente, sino que se empieza a deslizar entre distintas secciones. Muy bien, entonces así de sencillo ya hemos acabado con nuestro sitio web. Yo sé que esto podría ser bastante básico, pero al menos es un buen inicio si estás empezando a conocer el framework y empezando a ser un desarrollador utilizando esta biblioteca de CSS. Muy bien, entonces eso ha sido todo por este video. Muy bien, y eso ha sido todo por este video. Recuerda que si quieres encontrar más contenido de desarrollo web, programación y demás, visita la sección de vídeos del canal, en la cual vas a poder encontrar muchos más vídeos acerca de temas que te interesan. Finalmente, puedes entrar a fastweb.com, el cual es el sitio el cual administro, y vas a poder ver todo el contenido de una manera más ordenada y simple de seguir. Aquí vas a poder encontrar todos los cursos que he venido creando hasta ahora y vas a poder acceder a una sección para cada curso, enfocándote en tan solo lo que quieres aprender y los requerimientos que necesitas para ese curso. Y también hay el blog, que vas a poder encontrar artículos de desarrollo web y programación. Y eso ha sido todo por este vídeo. Al final de este vídeo voy a dejarte unos cuantos que te pueden interesar para continuar aprendiendo. Gracias por ver.